Las predicciones sobre la crisis del sistema de salud ya estaban sobre la mesa desde hace tiempos, y el resultado, que salta hacia el 2026, ya se veía venir, un desfinanciamiento que termina afectando todos los eslabones de la cadena. El gobierno acusa el desangre por parte de las EPS, mientras que estas, así como los hospitales, centros médicos y muchos profesionales apuntan a que las intervenciones y una unidad de pagos por capitación baja han catapultado la atención. Con un 2025 en rojo por más de 7 billones de pesos y con servicios que cada vez son más escasos, los usuarios y muchos expertos se preguntan qué tanto va a aguantar el sistema. Hablamos con el doctor Augusto Galán, director del observatorio Así Vamos en Salud. Hoy es miércoles 21 de enero, mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. El reciente informe del observatorio Así Vamos en Salud demuestra cómo para el 2026 el sistema de salud entra desfinanciado, pero además con unas cifras muy preocupantes de un déficit de 7,3 billones de pesos que deja solo el año 2025 en las EPS. Eso con las cifras que tiene Así Vamos en Salud, porque de hecho no tiene acceso a todas las cifras de las EPS intervenidas, como la nueva EPS, siendo las EPS intervenidas las que atienden alrededor de 22 millones de usuarios en Colombia. Esto sumado ya a la crisis que venía de años anteriores, el sistema de las EPS, y que el mismo gobierno ha denunciado, que ha señalado como el chuchuchú, cómo van a ir las EPS cayendo una tras otra. Pero la discusión también gira sobre la UPC y también sobre anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro en los últimos días. Estamos con Augusto Galán Sarmiento, el director del observatorio, el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, para entender qué es lo que está pasando con el sistema de salud para el 2026. Muchas gracias, Carlos. Mucho gusto en saludarlos y feliz año. Muchas gracias, doctor Galán. Feliz año, aunque también preocupante año por cómo van esas cifras. ¿Qué podemos interpretar en este momento, doctor? Pues a ver, el tema pues realmente es complejo. Ya veníamos con una situación que no era fácil. Ya el sistema de salud traía unas dificultades, habían sido advertidas por la Corte Constitucional, por diferentes agentes del sistema, de la sociedad civil del sistema, pacientes, usuarios, gremios, academia, universidades, y también había sido reafirmado por otras entidades del Estado. El gobierno nacional no cumplió con el auto de la Corte el 007 que le ordenaba una adecuada financiación del sistema de salud para el 2025, para el 2024, una revisión de la unidad de pago por capitación. Eso no se cumplió, eso fue desacatado, y ahí falta un pronunciamiento definitivo desde la Corte. En fin, por el otro lado, el presupuesto máximo, que es otra fuente de financiación del sistema de salud, orientada a financiar los recursos las atenciones de las enfermedades huérfanas y de pacientes de muy alto costo. Eso tampoco cierra el año de manera adecuada porque hay unas deudas que se acumulan a las que venían de antes por el orden de más de 2 billones de pesos. Entonces el panorama ya venía mal. Pero la financiación del 2026, perdón, pues empeora la situación. ¿Y la empeora por qué? Porque el cálculo que se había planteado por parte de expertos era que se debía incrementar la unidad de pago por capitación en el 2023 en el orden del 15 al 17%. El gobierno nacional hizo un incremento del 16,23% para el régimen subsidiado y de 9% para el régimen contributivo. Entonces, el régimen contributivo quedó desfinanciado de manera muy significativa. El régimen subsidiado aparentemente
con ese 16% estaría dentro del rango esperado, pero tiene un faltante importante y es que este gobierno había desfinanciado la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado con respecto a la del régimen contributivo y la Corte le había 86% la una en relación a la otra. Eso representa 3.3 billones de pesos que no se incluyeron en el cálculo de esa unidad de pago por capitación del subsidiado. Entonces el subsidiado sigue desfinanciado y no se adecuó la financiación. Y a eso se le suma, Carlos, otro elemento importante, el incremento en el salario mínimo. El incremento en el salario mínimo del 23% no se tuvo en cuenta en los cálculos de la financiación de la unidad de pago por capitación. Y eso termina afectando la operación, el funcionamiento, los costos de la operación, especialmente de las clínicas, los hospitales y los prestadores de servicios de salud. Y eso tiene un cálculo estimado de un impacto de 4.5 billones de pesos. Entonces el panorama es muy complejo. El panorama es, en resumen, que las deudas se incrementaron, las que se traían, y que la financiación del 2026 pues quedó deficitaria. Entonces, el panorama para el sistema, repito, es muy complejo y va a haber seguramente mayores dificultades para los usuarios y pacientes, mayores peticiones, quejas y reclamos y mayores tutelas posiblemente porque los pacientes y los usuarios estarán buscando esas vías para ver si logran acceder a la prestación de servicios. Doctor Galán, en una reciente alocución el presidente Petro habló de la crisis de las EPS, de lo que ha significado el sistema. Estamos a unos meses de que termine el gobierno y además señaló que ante temas como por ejemplo la decisión del Consejo de Estado sobre la UPC, que puedan usarla las EPS para pagar sus deudas y no solamente para operación, pues esto tuvo una reacción del presidente que ha causado bastante debate y es que insinuó que era posible, puso sobre la mesa, que se liquiden las EPS, al menos las EPS intervenidas como nueva EPS, que pues es una de las EPS principales, tal vez la de mayor tamaño, y quisiera preguntarle a usted cómo ve eso, es decir, ¿es posible liquidar la nueva EPS y otras en paralelo? Ahí hay varios aspectos. Por una parte, es como bastante incoherente que durante 3 años nos han venido diciendo desde el gobierno nacional, ante los reclamos de una adecuada financiación del sistema de salud, que el sistema estaba bien financiado, que la plata alcanza y que no había necesidad de hacer incrementos como se estaba solicitando. Y ahora, para justificar en parte la declaratoria de emergencia económica después de que se le cae la reforma tributaria, entonces el argumento es que el sistema de salud está desfinanciado. Entonces ahí hay como una incoherencia. Realmente una contradicción muy profunda, porque pues durante 3 años dijeron lo contrario. En segundo lugar, pues viene el tema de las declaraciones del presidente ayer y lo que dijo ayer. Una primera aproximación que uno puede hacer a ese tema es que eso es una amenaza política. Porque él no habló exclusivamente, estamos en año electoral y ese contexto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, resulta que amenaza con ese tema, pero también habla del sistema educativo y también habla de las fuerzas militares y también habla de los pensionados. Entonces parecería más un mensaje a la Corte Constitucional, una amenaza a la Corte Constitucional, buscando que se le apruebe y se le imponga, o él se imponga, el gobierno, quiero decir, en la declaratoria de emergencia económica, que a todas luces, y lo han dicho múltiples juristas y exmagistrados, pues es inconstitucional. No hay un hecho sobreviniente, esto estaba advertido, la situación, entonces tiene una muy alta posibilidad de que esa declaratoria de emergencia económica sea declarada inconstitucional. Entonces parecería que hay algo ahí. Ahora, si el gobierno nacional procede a liquidar EPS, pues sería una medida, en primer lugar, arbitraria.
en segundo lugar, un tanto irresponsable, porque, es decir, uno no entendería a dónde va a conducir a esa población que está afiliada en esas EPS intervenidas, si son solo las intervenidas. Y lo que puede es, si las traslada, digamos, a la nueva EPS, porque el mismo gobierno sacó un decreto hace unos meses en donde autoriza a EPS intervenidas a recibir usuarios y afiliados, algo que cuando están intervenidas, pues no pueden hacer, y el gobierno lo autorizó. Entonces esa es una maniobra que tampoco se termina de entender, que a unas EPS que están en una situación como la nueva EPS de dificultad financiera le vaya a incorporar más afiliados con un grado de enfermedad o de siniestralidad que no se conoce bien y que puede terminar afectando adicionalmente las finanzas de esa nueva EPS o de una de las EPS intervenidas, si es allá donde decide liquidar unas para trasladar la población a otras. Y si las traslada a EPS que están funcionando bien y que están dando resultados positivos, pues pueden tener un equilibrio muy frágil y puede terminar afectando en materia grave esas EPS y lesionando financieramente y llevándolas a una causal de pérdida patrimonial y de dificultades administrativas y operativas que les impida seguir cumpliendo adecuadamente con su función. Entonces, sería una medida realmente inconveniente, inapropiada, ratificaría que las intervenciones no son útiles, no sirven y que generan más problemática y no son parte de la solución. Entonces, ahí queda uno en resumen, con muchas dudas sobre lo que realmente sea la intención del gobierno, el verdadero propósito que hay detrás de ese planteamiento, y sería, mientras tanto, pues el sistema sigue desfinanciado, sigue con una administración que no tiene un liderazgo adecuado desde el alto gobierno, y esto está causando los problemas que está causando y que estamos viendo en los medios de comunicación todos los días en acceso a la prestación de los servicios. Doctor, pero sobre esto el gobierno tiene su propia versión, y es que precisamente la crisis venía sembrada desde antes y que ha sido el gobierno el que ha intentado subsanar el problema a través de una intervención y enfrentar los problemas de corrupción. Dice que el dinero se ha desperdiciado, se ha despilfarrado el dinero en las EPS. ¿Qué responder ante esto? Porque el gobierno pues va a sacar esa carta, va a decir que el problema es precisamente el que viene de antes. Pues a un gobierno se le elige para que solucione los problemas que tiene el sistema o que tiene el país. A un gobierno no se le elige para que haga diagnósticos y para que establezca auditorías y viva eternamente en esa posición. Entonces eso es lo primero. O sea, ese discurso después de 3 años y después de haber asumido las EPS y haberlas intervenido y tener 30 millones de afiliados en esas EPS, es un discurso desgastado. Es un discurso que no viene al lugar. El gobierno tiene que asumir la responsabilidad de haber intervenido esas EPS, que ha demostrado que esa no era la solución a la problemática que el sistema de salud tenía, que ha desfinanciado el sistema de salud porque no ha actualizado la unidad de pago por capitación como se le ha dicho y no ha financiado adecuadamente el sistema. Eso no es de gobiernos anteriores. Eso es una responsabilidad que tenía este gobierno. Entonces, evadir la responsabilidad con un espejo retrovisor después de 3 años y medio de gobierno, pues ya no es un discurso que sea válido. Eso podría estar bien para el primer año. Y seguramente había dificultades que venían de atrás y no se pueden desconocer, pero parte justamente de que la solución a esas dificultades partió de un error del gobierno nacional de pensar que haciendo una intervención sobre el componente de las gestoras de la demanda de la atención a la prestación de los servicios de salud iba a solucionar los problemas que tenía la oferta de retos en el acceso a la prestación de los servicios. Y lo que hizo fue empeorar. Hoy tenemos, en el año pasado, más de 2 millones de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios y pacientes, más de 300.000, cerca de 320.000
tutelas, cifras que nunca había tenido el sistema de salud en peticiones, quejas y reclamos y tutelas, y que representan las barreras y el incremento de barreras de acceso a la prestación de los servicios. Entonces, ahí es donde está la problemática. Hubo un diagnóstico errado para el tratamiento que el sistema de salud necesitaba, y es las consecuencias que estamos recibiendo. Y no se trata solo de las EPS. Hemos visto en los últimos días situaciones como por ejemplo la de Colsubsidio, que decide dejar de abastecer medicamentos ante la deuda que sostiene la nueva EPS con ellos. O también el episodio del director de un hospital público que dice que entre lágrimas les dice a los empleados que no tiene cómo pagarles. Pero el gobierno ha señalado que en efecto estas entidades sí registraron ganancias en el 2025, que no es cierto que estén en la situación en la que denuncian estar, y que esto se trata de un arreglo a conveniencia para perjudicar el proyecto político de gobierno. Otras situaciones como por ejemplo la de Drogas La Rebaja, intervenida por el gobierno, una droguería que había sido expropiada muchos años antes y que ahora pues también está entrando en un escenario de posible quiebra. ¿Qué está pasando con ellos? Porque el gobierno insiste en que sí se les ha pagado, sí están ganando, sí están recibiendo lo que se destinó. ¿Qué decir al respecto? Pues mire, la realidad es que desde el punto de vista financiero en general, el sistema de salud funciona como una cadena, y desde el punto de vista financiero, la puerta de entrada del financiamiento del sistema de salud son las EPS. Entonces, ese panorama que vimos al principio y que describí al principio, que tiene que ver con los balances financieros oficiales reportados ante la Superintendencia Nacional de Salud por las EPS, lo que muestran es la radiografía financiera del sistema de salud. Entonces, si a las EPS desde el punto de vista financiero les está yendo mal y no están adecuadamente financiadas, las IPS empiezan a tener problemas porque se les dilatan los pagos, no les pagan a tiempo, hay toda esta suerte de cartera y de crecimiento de la cartera de los pagos, y empiezan a aparecer los problemas en las IPS. Entonces, la realidad es que las IPS sí están sufriendo las consecuencias, como la están sufriendo el resto de la cadena. Usted menciona Colsubsidio, los operadores logísticos en general están sufriendo el impacto de esa iliquidez que está viviendo el sistema de salud. Entonces, hacer esas aseveraciones, pues cuando los resultados están mostrando otra situación, pues es complejo por parte de lo que está ocurriendo en esa relación entre el gobierno nacional y los prestadores de servicios de salud, las clínicas y los hospitales. Y este además es un hospital público. Entonces, pues en el caso específico del que menciona, que también demuestra cómo se están afectando, y eso que el gobierno nacional en teoría ha estado buscando mejorar las condiciones de los hospitales públicos. Sin embargo, todo esto no está saliendo como lo concebía, porque, repito lo que dije al principio, el diagnóstico estaba errado y entonces el tratamiento no está funcionando. Por último, doctor Galán, y aunque el tiempo es muy corto para lo que le queda para el gobierno emprender ese proyecto, si llevara a cabo la idea de liquidación de la nueva EPS, ¿qué efectos tendría esto en pacientes, en el gremio médico, en el sistema mismo de salud, en las IPS? ¿Qué podría causar una liquidación de una EPS como esta? Pues sería un desastre. Es que estamos hablando del 22% de la población colombiana afiliada en una sola entidad. Es una entidad que moviliza 24 billones de pesos al año. Eso es lo que recibe, y que está con una población, como decimos en el sistema, siniestrada muy alta, una población con enfermedades crónicas, con enfermedades de alto costo, que su operación está costando mucho más de los recursos que está recibiendo. Entonces, liquidar esa EPS, en primer lugar, no significa que de la noche a la mañana esa población va a requerir menos servicios, va a requerir menos atenciones. Esa población de la nueva EPS va a seguir necesitando esas prestaciones de servicios de salud. Eso no va a desaparecer como por arte de magia, y va a seguir costando lo mismo y eventualmente más, porque ¿a dónde se traslada esa población? Lo que decíamos al principio, se va a trasladar a unas EPS ya intervenidas, a otras EPS intervenidas.
Si ya están en dificultades financieras, esa es EPS intervenidas. ¿Qué va a ocurrir si les llegan 11 millones de personas de la noche a la mañana? De la noche a la mañana le aparecen, tienen que atender X cantidad de personas más. Sí, o sea, en las intervenidas hay hoy más o menos 22 millones de personas. 22, 24 millones de personas. Entonces, si la mitad de esa población se la van a endosar a la otra mitad que ya está intervenida de EPS que tienen el resto de la población, pues eso es un colapso para esas EPS. Y si se la van a transferir a EPS que no están intervenidas, que están sobreaguando dentro de la circunstancia de desfinanciación del sistema, pues las descolocan en su buena administración porque de la noche a la mañana le va a llegar una población muy siniestrada, con muchas enfermedades que están costando y que no han sido tratadas adecuadamente, porque si no están recibiendo las colas que estamos viendo, los tratamientos adecuados, pues ¿qué va a ocurrir con esa población llegándole a otras EPS? Van a tener que atenderlas. Entonces al principio lo harán, pero llegará un punto en que sus recursos son insuficientes y particularmente los recursos financieros ante la demanda que van a recibir. Entonces esa no es la vía de solución. Eso profundizaría y agravaría aún más la situación ya de por sí crítica que tiene el sistema de salud. Por último, doctor, ¿cómo ha visto usted la posición del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, así como del gobierno en medio de toda esta tensión que se está viendo? Yo sí creo que es muy doloroso oír a un ministro de Salud responder de la manera como ha respondido. Y la forma peyorativa, de ataque agresivo a unos funcionarios que están haciendo una reclamación justa, que están haciendo una reclamación que representa lo que está ocurriendo en diferentes instituciones hospitalarias, clínicas y hospitales del país. De una forma y un tono que no es el talante. O sea, esa posición del ministro, pues definitivamente ha causado mucho malestar en el sistema de salud con razón, porque no es por la vía, cuando a uno se le acaba, cuando uno tiene que atacar y recurre al ataque y a la ofensa, es porque se le acabaron los argumentos, porque se le acabaron las razones, porque no tiene manera de explicar las circunstancias que se están viviendo. Entonces, no es a través de la ofensa, no es a través del ataque, no es a través de la lucha de clases y de la justificación de lucha de clases, como se puedan solucionar los problemas del país y mucho menos los problemas del sistema de salud. Lo que se necesita y es lo que hemos pedido es diálogo, búsqueda de la concertación, saber escucharnos, entender las circunstancias que viven los demás y que vive quienes están levantando la mano y buscando verdaderas soluciones. El sistema de salud tiene voluntad de solucionar los problemas que hay en el sistema de salud y propósito de trabajar por ellos, pero dentro de un marco sujeto a la Constitución, sujeto a las leyes y sujeto a la evidencia técnica y a la evidencia de operación del sistema de salud y de lo que sea más conveniente en realidad para los usuarios y los pacientes. Gracias por acompañarnos en el Café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del Café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.